Por si antes de terminar el vídeo apagas el móvil para reflexionar sobre tu mundo emocional y el de las personas a las que amas, empezaré por el final. Te deseo lo mejor y recuerda, dale un beso a quien ves en el espejo. Quizá ya conozcas la portada de este libro. ¡Emocionario! ¿Sabes por qué lo creamos? Cuando le preguntas a tu hija o hijo, o a tu pareja, o a tu madre, o cuando te preguntan a ti cómo te sientes, normalmente se suele responder bien, mal, triste, feliz y poco más. La palabra mal, por ejemplo, puede referirse a decepcionado, frustrado, tenso, irritado, y esa palabra comodín, mal, no nos deja ver qué sentimos realmente. Cada palabra nos transmite distintos detalles que son importantes. Si tu hija te respondiese que se siente decepcionada, sabrías que ha descubierto que aquello que creía no es verdad, o que no ha sucedido aquello que esperaba que ocurriese. Si tu hijo te respondiese que se siente frustrado, sabrías, entre otras cosas, que no ha conseguido realizar aquello que se propuso. Un mayor vocabulario emocional nos aporta información muy relevante, para guiar mejor, para acompañar mejor o para conocernos mejor. El emocionario define 42 estados emocionales de manera directa y unos pocos más de manera indirecta. Por ejemplo, cuando define la envidia, lo diferencia de los celos, o cuando define el remordimiento, lo diferencia del arrepentimiento. Y son definiciones breves, sencillas, muy claras, y el último elemento que las define la vincula con la siguiente emoción. Tras definir la ternura, lo último que dice es que la ternura es una invitación al amor. Por tanto, la siguiente es el amor. Luego de definirlo, lo último que dice es el amor es lo opuesto al odio. Y la siguiente que viene es el odio. Y así las va conectando unas con otras, no con la intención de que el lector las lea en ese orden, sino simplemente para que vea que están conectadas. Un detalle muy relevante del libro es que en ningún momento juzga si una emoción es buena o mala, simplemente las define. Y los 22 artistas que participaron en la creación del libro, ninguno de ellos vio la definición para no correr el riesgo de que ilustraran un elemento secundario alejado de la emoción en sí. Se les pidió que en la medida de sus posibilidades transmitiesen a través de la imagen lo que para ellos significaba esa emoción. Y así tener dos fuentes de información, la imagen y la palabra. Y si bien las personas que ya tienen el emocionario valoran muchísimo tanto las definiciones como las ilustraciones, lo que más valoran, lo que más huella deja en esas personas, ocurre cuando se cierra el libro. Porque a diferencia de un cuento, la conversación o la reflexión no girará en torno a la trama ni a los personajes. Al ser un diccionario de emociones, la conversación o la reflexión girará en torno a las experiencias vividas vinculadas a la emoción leída. Si tú intuyes que hay un episodio de vergüenza que tu hijo no lo ha experimentado en el colegio, en el parque, en el lugar que sea, y tú coges el libro y lees la página de la vergüenza, de esa manera, de una forma muy natural, tu hija, tu prima, tu hermano, se animará a hablar y contar sus propias experiencias. Y en ese momento se desencadenará una conversación muy entrañable que además de unir, fortalecer esos lazos, nos va a aportar información que nos va a ayudar, en el caso, como dije anteriormente, a guiar, a acompañar o simplemente a que descubramos más facetas de nuestro mundo interior. El emocionario salió por primera vez de imprenta en el año 2013 y cuando en ese momento nos preguntaron por una edad recomendada, respondimos de 6 a 12 años. Y creíamos que era a partir de 6 leyendo solo algunas de sus páginas y apoyándonos con las ilustraciones. Sin embargo, una profesora muy talentosa, que se llama Elena, que tiene un blog que es el Aula de Elena, trabajó el libro íntegro con peques de 5 años. Y lo generoso es que documentó todo el proceso en su blog.
Primero expuso la metodología y luego semana a semana fue contando lo que ocurría en su clase. Cada semana abordó uno de los estados emocionales del libro. Y es asombroso leer los comentarios de los peques porque se ve claramente cómo fueron ampliando la conciencia sobre su mundo interior. Mira, Elena nos sorprendió y nos demostró que un peque es capaz de aprender todo el vocabulario de este libro y mucho más. Y ya lo hace en otros ámbitos. Fíjate, en el caso de los colores, les explicamos que esta cosa puede ser roja, naranja, amarillo, rosa, y no les decimos que esos 4 objetos son naranja. Si no, regresarían a casa y nos contarían, por ejemplo, he visto un coche naranja, y no sabríamos si el coche es naranja, o rosa, o rojo, o amarillo. En el caso de las emociones sí nos ocurre eso. Nos dicen que están mal, pero no sabemos qué realmente están experimentando. Y nuestra hija o hijo es capaz de aprender un gran vocabulario, un extenso vocabulario emocional, y no lo aprenden por una carencia nuestra, porque no hemos tenido una educación emocional y utilizamos 3 o 4 palabras comodín para hablar de toda esa riqueza. Esa es una de las razones por lo que las personas que van a tener un hijo también tienen el emocionario, porque su finalidad es ampliar su propio vocabulario emocional para así ejercitarlo en el día a día y de esa manera más adelante transmitírselo a su hija o hijo. Y así como Elena amplió esa edad recomendada hacia abajo, también hay personas con las que estamos sumamente agradecidos que ampliaron la edad hacia arriba. Sabemos que hay muchísimos geriátricos que tienen el emocionario y lo emplean de diversas maneras. Por tanto, el emocionario tiene lectores en infantil, en primaria, en bachillerato, tiene lectores de 30, 40, 50, 60, 70 años. Sabemos que también lo leen en las cárceles, con grupos de rehabilitación, porque esas personas, al igual que yo, no hemos tenido una educación emocional. Y el emocionario es una herramienta muy eficaz, muy útil para iniciar conversaciones, para adentrarnos en ese mundo maravilloso y rico que es el mundo de nuestro interior, de nuestras emociones. Me siento muy ilusionado y agradecido por haber participado en la creación de este libro, de este maravilloso libro, de este sumamente maravilloso libro. Y lo de sumamente maravilloso está directamente vinculado a las conversaciones y a las reflexiones que surgen tras cerrar el emocionario. Porque lo más valioso del emocionario está en esas conversaciones y en esos pensamientos. Te deseo a ti y a las personas con las que lo vas a leer que lo disfrutéis muchísimo y que paséis momentos especiales, entrañables y que algunas de sus páginas os deje huellas muy gratificantes. Y si ya tienes el emocionario, te recomiendo Palabras mágicas para momentos difíciles y Amar. El emocionario, Amar y Palabras mágicas para momentos difíciles son 3 libros que están hermanados y te brindan distintas herramientas para disfrutar de una vida emocionalmente sana. Y al final, el inicio o la protagonista. ¿Empezamos?